Permítame dar lectura a la palabra de vida, a la palabra de verdad. La encontramos en Salmos capítulo 25, verso 4. Y esta palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Amén. En esta hora, amado hermano, como estamos hoy orando por la familia, y sin duda alguna, vamos a conocer de este Salmo 25, verso 4. Quiero referirme unos minutos antes de la oración, traer una palabra de Dios. Y esto que queremos compartir, titulémoslo, vamos a titularlo, aplicando la palabra de Dios en nuestras propias familias. Su importancia. Porque tiene una gran importancia y un valor muy grande nosotros aplicar la palabra del Señor a nuestra familia. Amén de que se lea la Biblia en las escuelas. Amén de que se predique en la nación. Nosotros como hogares, como familia, como matrimonio, debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras propias familias. Este es Salmo 25, verso 4. Hazme conocer tus propios caminos, oh Jehová, enséñame tus propias sendas. Y deben surgir preguntas sobre nosotros o en nosotros acerca de lo que sabemos que está pasando. Y debemos cuestionar sobre con qué actitud miran muchas personas los problemas que se afrontan hoy. ¿De qué manera podemos hacer una aplicación personal de la solución utilizando la solución que provee la Biblia? ¿De qué manera? Analizar los problemas que nos están agobiando de manera directa con respecto a lo que es la familia, el matrimonio, el hogar y sobre todo nosotros darnos cuenta cómo podemos hacer una aplicación personal de la solución que presenta la Biblia a los problemas que hoy nos están agobiando. Sabemos que muchas personas hablan acerca de los problemas del mundo, de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen, el alto costo de la vida, la contaminación, el calentamiento global, cómo nos afecta el asunto de las redes sociales, el bullying, etcétera, etcétera. Y muchas veces al tratar estos temas, entonces escuchamos que las personas traen como respuesta: no podemos hacer nada en cuanto a ello. De hecho, algunos piensan de la misma manera tocante a sus propias familias. Y hemos escuchado expresiones tales como: no podemos hacer nada con lo que está pasando, los niños no nos respetan, los niños no nos oyen, no. Y la gente se está basando a pensar en el pasado. No, que en el pasado los niños le decían usted al vecino. No, que en el pasado los niños le besaban la mano tío al vecino y lo respetaban y había temor. No vamos a volver al pasado. Ahora tiene que haber solución. No podemos cruzarnos de brazos, quedarnos de brazos cruzados, amado hermano, y no podemos decir simplemente nuestros hijos no nos obedecen, no nos escuchan. Es la época, no podemos quedarnos diciendo eso. No podemos seguir diciendo parece que no nos entendemos unos a otros.
amado hermano, tenemos que pensar qué podemos hacer. Y debemos pensarlo ya y venir conforme a los principios establecidos en la palabra del Señor. Las escuelas están equipadas, eso lo sabemos. Orientadores, psicólogos, se han cambiado, se le han entregado laptop a los alumnos, se están capacitando a los maestros, se ha hecho de todo, tenemos psicólogos, pero la situación continúa igual. La sociedad sigue en desenfreno, pero la Biblia muestra, amados hermanos, que el reino de Dios ofrece una solución práctica para los problemas que afronta la humanidad de hoy. La Biblia nos trae solución. Entonces, ante esta verdad, no deberíamos esperar también que en la Biblia se hallara la solución a los problemas de familia y algunas pautas que sirvieran para unir más estrechamente a las familias. Debemos saber, amados, que el aceptar la voluntad de Dios, esto no es solo asunto de esperar que Dios resuelva las cosas simplemente. Los problemas grandes de la tierra, los problemas de la familia, sino que también incluye el aplicar los principios bíblicos en nuestros hogares y con relación a nuestras familias. Y esto es un tema muy importante y debe llamar la atención hasta de personas influyentes. Si queremos orar sinceramente, que venga el reino de Dios y se efectúe su voluntad en la tierra, entonces debemos preguntar, ¿qué estoy haciendo yo en cuanto a ver que su voluntad se efectúe en la tierra ahora, sobre todo y en primer lugar en mi propia casa? Amado hermano que me escucha, ¿estás tú haciendo misión en tu casa? Como he dicho en otras ocasiones, muchas veces estamos muy preocupados por el drogadicto de la calle. A veces estamos preocupados y llorando por los problemas y orando, pero nuestras casas están en destrucción. Cada uno debe preocuparse en analizar conforme a las Sagradas Escrituras, conforme al conocimiento adquirido en cuanto a la ciencia, analizar lo que está pasando en la familia y empezar a contrarrestar todo lo que está afectando a la familia hoy día con lo que dice la Biblia. Y preguntarnos qué estoy haciendo yo en cuanto a lo que tiene que ver con la voluntad. De manera enérgica, contribuir sin duda alguna como padre, como madre, como hijos, como familia, para que cada uno tenga un lugar en el arreglo de Dios. Estamos viviendo una sociedad de mente lavada, persuadida y engañada a hacer lo que se le está inculcando y no lo que deben hacer. De hecho, tenemos hoy día, los padres se preocupan más por preparar a los hijos a nivel intelectual, porque tengan los libros, porque tengan el uniforme de la escuela, porque tengan el dinerito de la merienda, porque tengan el iPad, el celular, el internet al día, el paquetico, y todo eso está bien. Pero se nos está olvidando lo más importante, se nos está olvidando la clave. Usted sabe lo que es la clave. Cuando usted tiene una clave para entrar a una caja fuerte, o para abrir un candado, o para el acceso de un correo de internet, cuando a usted se le olvida la clave, no puede entrar y hay problema. A la gente se le está olvidando la clave. La gente está olvidando la clave. La clave es Dios. Usted puede entrenar la familia, sus hijos, su hogar, en cuanto con un buen libro de cocina,
usted lo puede entrenar en cuanto a lo que es muchas cosas, la matemática, el inglés, lo que sea. Todo esto está bien y hay que hacerlo, pero hay una parte importante que le pone la tapa al pomo y es Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu casa? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, con tus hijos, con tu familia? El problema de lo que nosotros estamos mirando hoy en la sociedad es que Dios no está en los hogares, y no es porque Él no quiere estar. Es porque el pecado, la gente le ha dado rienda suelta al pecado y las personas no quieren buscar a Dios. Tú ves a los individuos explotados en los trabajos, pero no sacan tiempo para irse a la iglesia con su familia, a orar en familia. No hay tiempo. Y por eso es que tenemos el mundo como está hoy, en un derrotero constante, como un barco a la deriva. Si Dios no es tu clave en tu familia, eso no te garantiza, el dinero no te garantiza estabilidad familiar ni unión de los hijos. El único que te garantiza estabilidad familiar en todo el sentido de la palabra es cuando tú tengas a Dios como la clave perfecta para sostener un matrimonio y para sostener un hogar. Es muy importante que nosotros pensemos en el entrenamiento de la familia en cuanto a Dios se refiere. En cuanto a Dios se refiere. ¿Quiénes llevan la responsabilidad fundamental, por ejemplo, en cuanto a la instrucción de la familia y cómo debe ejercer esta? Los padres. Amados hermanos, debemos saber sin duda alguna que aunque muchas familias dependen de que las escuelas o iglesias instruyan y entrenen a sus hijos, la responsabilidad fundamental asignada por Dios está colocada en los padres. Hay padres que dicen, mi hijo no está firme en la iglesia, porque la iglesia no hay un programa que los mantenga atentos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El Señor dice que eso no es así. Porque los hijos, cuando vienen uno de esos artistas de la juventud, los padres atacan a los hijos atacan a los padres para que lo lleven. ¿Por qué no lo atacan para que lo lleven a la iglesia? Porque a veces los padres, no siempre, se preocupan porque tenga su librito de inglés, su librito de ciencias naturales, de ciencias sociales, todo lo que le asignan, la lista de la escuela. Una lista de la escuela. Hay que comprar la lista de los escolares. Hay que buscar esos cuartos a donde sea, porque ya se abren las clases. Pero a veces nuestros hijos no nos preocupamos nosotros ni por comprarle una Biblia. Y le decimos a los niños, hagan su tarea a las 3 de la tarde, cumplan con la escuela. Lo levantan para ir a la escuela, pero para ir a la iglesia no lo queremos levantar. No queremos invertir dinero para comprarle un libro, una joven conforme al corazón de Dios, vamos a poner un ejemplo, o un joven conforme al corazón de Dios, o una Biblia juvenil. No hay un ánimo en la gente en cuanto a eso. Las madres más fácil le dicen al hijo adulto que tienen en la casa, vete a trabajar, y lo atacan para que se vaya a buscar dinero y le ponen un chucho, pero muchas veces no lo atacan para que vaya a la iglesia, sino que nos justificamos, no que está cansado, no que se acostó tarde anoche. Si nosotros no reflexionamos y Jesucristo no ocupa el primer lugar en nuestra familia, vamos a tener una sociedad donde nos vamos a comer y nos vamos a morder unos a otros, porque la maldad y la corrupción del hombre, el pecado adámico es tan grande, causando efectos malos en nosotros, que si no es con Cristo, la maldad brota. De tal manera que el único que nos cambia es el Señor Jesús. Ciertamente los padres se encuentran en la mejor posición para ser eficaces en el desarrollo de actitudes y conducta en la familia.
Y mire, las escrituras le aconsejan al padre que lleve la delantera en la familia y suministre jefatura y dirección en todas las cosas. ¿Es eso lo que sucede usted que me escucha en su familia? Padre que está ahí oyéndome en este momento. No, yo busco el dinero, la nevera está full. La nevera full, papá, no te garantiza que ese muchacho y esa muchacha mañana no te deje disfrutar tu adultez. Sí, hay padres, adultos, ancianos, mayores, que no viven su adultez feliz o felices. ¿Sabe por qué? Porque no sembraron en los hijos principios y valores. Y luego de ellos mayores ya, o de viejos, vamos a decir mayores, no pueden dormir porque tienen que estar en la puerta de la casa esperando a que el hijo llegue y no son felices. Usted quiere descansar y le hablo a aquellos que están criando en este momento ahora mismo y me incluyo. Si usted quiere disfrutar su adultez, siembre en sus hijos ahora valores y principios para que mañana no ande de destacamento en destacamento. Usted con 60 y 50 años resolviéndole problemas a los hijos porque no le dio principios y valores. Mucha gente dice, si usted supiera todo lo que yo hice. La Biblia no miente. Debemos pedirle a Dios que nos ayude. Suplicarle a Dios que nos ayude. Guíame, ¿cuáles son tus sendas? Como dice en el Salmo que leí. Y ayúdame a dar buenos valores y principios a mis hijos. Amado hermano, la Biblia no se equivoca. Usted que me escucha, ¿está usted trabajando para lo espiritual en su casa, para fortalecer su casa y su familia? ¿Realmente supervisan y dirigen ustedes, padres, las actividades de sus hijos? Sin duda alguna, hermanos, debemos estar claros de lo que el Señor dice. Dios quiere que nosotros estemos ejerciendo más bien mayordomía en cuanto al hogar se refiere, y no solo en lo económico. Hay gente que son muy buenos buscando dinero, pero son malos criando, son pésimos. Sí, viven de sol a sol trabajando, y sus hijos, ellos no saben de nada, no conversan con sus hijos. Primera carta a Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando los hijos del sacerdote Elí estaban en una situación mala, estaban pecando, acabando, ¿a quién fue que Dios le preguntó? Al sacerdote Elí. Porque Dios, usted que me escucha, padre, que cree que porque está supliendo la comida, el carrito, los pasajitos y el taxi y el pago de la universidad, el pago del internet, usted no lo está haciendo todo con eso. A nivel espiritual, Dios un día, usted le va a tener que rendir cuenta a Dios qué hizo con su familia a nivel espiritual. Usted que me escucha, que se cree que por el gran esfuerzo que hace a nivel económico, ¿usted cree que lo está resolviendo todo? No, tiene una deuda con Dios. ¿Cuál es? Si no está llevando su familia por el camino espiritual, si no está dirigiendo su familia por el camino espiritual, Dios en primer lugar le va a pedir cuenta a usted como varón. Aquí dice la Biblia que el varón es la cabeza. Y por consiguiente el padre que aplica apropiadamente la palabra de Dios reconoce que su jefatura tendría que ser administrada de manera que fuera agradable a Cristo y en armonía con sus enseñanzas. Esto incluiría seguir el consejo de Jesús de poner en primer lugar los intereses del reino o los asuntos espirituales. Escuchaba ayer un mensaje, no recuerdo de quién, que decía, si yo puedo hoy decir que mis hijos son de bien y le doy la gracia, ¿sabe qué decía ese predicador?
Me parece que fue aquí que lo escuché, en la tarde o en la noche, a la palabra de Dios. Y él hablaba de que leía la Biblia en su casa, de que leía la palabra del Señor en su casa. ¿Cuántos padres hoy que se han matado de sol a sol para darle buena educación, buena comida, buena ropa a los hijos, buenos carros, hoy tienen la mano en la cabeza diciéndole, ¿por qué tú te comportas así cuando yo te lo di todo? Tú sabes lo que te faltó, lo espiritual. Si no cultivamos a nivel familiar lo espiritual, si no ponemos a Cristo en el centro de nuestra familia, enseñando a nuestros hijos a orar, a respetar a Dios, a leer la palabra, entonces mañana vamos a vivir bebiéndonos la copa que hemos llenado por estar no haciendo como Dios quiere. Y hago un llamado en este momento de conciencia. El único que arregla esta generación se llama Dios. El único que puede cambiar la trayectoria que lleva esta generación se llama Jesucristo. Cuando Cristo entra en el corazón del hogar, cuando Cristo entra en el corazón de la familia, las cosas cambian porque Cristo cambia. ¿Cuánta tecnología no tenemos ahora? Nuestros hijos son tecnólogos, si pudiera usarse el término. Saben más de computadora y de redes sociales que cualquiera. Pero la moral en el suelo. La moral sigue bajando. La moral sigue en situaciones difíciles. Usted no ve todos los casos de las menores ahora que están saliendo. Señores, la mayoría de esos casos son planes de negocios, utilizando la ley. Porque la moral, la gente ha perdido la vergüenza. La gente ha perdido la vergüenza, no hay vergüenza. Ahora tenemos mucha información, pero no hay vergüenza. La información que estamos manejando la estamos usando al revés. La gente no respeta. Las mujeres no se respetan ni a ella ni a su cuerpo. Andan desnudas. Así que estamos viviendo en esta sociedad. Una sociedad sin pudor. Una sociedad sin vergüenza y que trae como resultado el desenfreno moral. Si tú crees que lo económico te va a dar garantía de estabilidad, te equivocaste. Siembra en cuanto a lo espiritual en tu familia, que Dios será justo contigo y Dios te bendecirá y mañana vas a poder disfrutar tu vejez. Hay padres que no son felices aún en su vejez. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos sí le dieron todo, pero nunca oraron. Nunca llevaron a Cristo a esa casa. Señor, este mundo no lo arregla nadie. ¿Tú sabes quién es que va a cambiar? La familia, los corazones, la gente cuando se entrega a Cristo es la que cambia. Pero la maldad y la mentalidad del hombre viene cada vez más perversa. Señores, la generación de ahora es más perversa que la antigua. La maldad y los planes macabros que el hombre inventa de hoy, que el hombre de hoy inventa, son más fuertes y sangrientos que los de antes. Señores, la generación de los 90 es muy diferente a lo de los 80. Y la de los millennium, como le llaman, ese que es grande y difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Señores, lo de Dios está en segundo plano para la gente. Créame que esa es la verdad. La gente busca de Dios cuando le interesa algo. En su mayoría, porque hay excepciones. Hay mucha gente que ama a Dios, que ora por sus hijos y le sigo motivando a orar por su familia. Pero ahora, mire cómo visten las niñas la visten como mujercitas. Da vergüenza. A mí me da vergüenza mirar ciertas niñas en estos días que estamos viviendo. Me da vergüenza mirarla. A mí me da vergüenza. El domingo estuve por ahí por la zona de San Cristóbal y me dio vergüenza, pero mucha vergüenza, ver niñas vestidas casi desnudas. Entonces le cae el tipo detrás, ella le hacen ojo bonito, el tipo con la jipeta le cae detrás, vienen y se toman una foto y luego ¿qué es lo que viene? A demandar. Porque así está la sociedad. La sociedad está corrupta. La gente está detrás del sexo y del dinero. Pero qué bueno que estamos hablando de Dios y de la palabra.
Lo único que va a cambiar el corazón de la gente es Cristo, la predicación de la palabra. Y le hago un llamado a esos hombres que me escuchan. Sí, usted trabaja de sol a sol, pero usted tiene una responsabilidad espiritual con su casa. Usted tiene una responsabilidad espiritual y Dios, escúcheme bien, Dios le va a pedir cuenta a usted en primer lugar lo que hizo con sus hijos. En nuestro mundo moderno, el hombre de la familia pudiera estar ocupado diligentemente en suministrar a su familia las cosas materiales que necesita, pero está cometiendo un error si dice como muchos, o lo que tiene que ver con religión, yo se lo dejo a mi esposa, o yo se lo dejo al pastor, o se lo deje. No, señor, yo no puedo dejarle lo que tiene que ver con Dios a nadie. A nadie se lo voy a dejar. No puedo. ¿Por qué? Como hombre no puedo, porque a mí es que Dios me va a pedir cuenta un día de mi casa. No es al pastor, no es al concilio de la iglesia, no, es a mí. A mí es que Dios un día me va a pedir, ¿sabe qué? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué fue todo lo que tú hiciste con esa casa tuya que yo te di? Y es muy importante nosotros meditar en esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos mirando demasiadas cosas en el mundo. Difíciles. Muy difíciles, muy difíciles. El mundo está muy difícil, cada vez más difícil. Cada vez más problemas. Cada vez más dificultades, cada vez más asesinatos. Cada vez hay formas diferentes de hacer la maldad. Se inventan una nueva en cada momento, en cada hora. Por la maldad de los hombres, que es grande, pero muy grande la maldad de los hombres de estos tiempos. Necesitamos de Cristo, necesitamos de la predicación, necesitamos del Señor. Se hace urgente que nos levantemos a pensar en Dios. Dios le ha dado al hombre la asignación de proveer a su familia lo que necesita material y bien espiritualmente, tomando la delantera en esto como en otras cosas. Por eso, hermano, en Salmo 78, usted puede buscar lo que declara la verdad de la palabra del Señor, y yo le invito en este momento a que lo lea. Salmo 78 habla de algo muy interesante, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a los hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Pero primero, esas leyes que estableció el Señor, que puso en Israel, se las dio a los padres, pero le dijo a los padres que se la digan a los hijos, para que esa generación que venga, nazca y surja conociendo los principios y los valores. Pero los padres de esta época nos hemos olvidado de la Biblia, nos hemos olvidado de la importancia de la palabra de Dios y no le estamos inculcando los principios y los valores establecidos en las Sagradas Escrituras a nuestros hijos. Y por eso que tenemos una generación que cada vez más se aleja más y más de la presencia del Señor. Hay un trabajo importante que nosotros como padres y como familia debemos hacer. Dios hizo algo especial, preparó un recordatorio, díganselo a sus hijos, para que sus hijos lo transmitan a los hijos, y para que los hijos, además de que lo transmitan a los hijos, sigan transmitiéndolo, y esto siga de generación en generación. Pero ahora a la gente no le interesa. No le interesa a la gente. Si yo a mis hijos no les enseño la Biblia, ¿qué ellos le van a enseñar a los hijos, a mis nietos? Si lo que yo le enseño es a vestirse a mis hijas, a que se vistan desnudas, que no respeten su cuerpo, por ejemplo. Desde antes de niña, no me interesa, la vendo. Muchos padres vendiendo a sus hijas
sabiendo que los hombres sexualmente se activan por los ojos y visten esas niñas como que si fueran en el mercado vendiendo mango o lechosa o piña. Tú vas al mercado y tú vas y ves la fruta de lejos y tú vas a la más grande, a la más bonita, a la más llamativa. Así hay niñas en las calles, pero esas niñas salen de una casa, luego se le embaraza el tigre, entonces van a buscar, viene un problema peor y más grande. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy es por darle la espalda a Dios. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, se desenfrena, se descontrola, porque tenemos una naturaleza corrupta, que le gusta el pecado, que le gusta hacer las cosas que a ella le agrada, mas no lo que le agrada a Dios. Por eso es importante que todo padre que me escuche empiece a ser un hombre de verdad y ore en su casa. Usted que dice que es un macho de hombre, si usted es un macho de hombre, empiece a leer la Biblia en su casa, vaya a la iglesia en familia e instruya sus hijos, sus hijas, su familia por el camino del Señor. Entonces las autoridades mañana se van a evitar tener que matar a la juventud en intercambio de disparos. Entonces, mañana van a haber menos atracadores. Mañana no vamos a tener tantas mujeres prostituyéndose frente a los hoteles. Mañana vamos a tener menos narcotraficantes. Mañana vamos a tener menos delincuentes en la calle robando. Mañana vamos a tener menos políticos ladrones. Cuando nosotros nos levantemos y desde los hogares empecemos a inculcar valores y principios, automáticamente la sociedad cambia. Automáticamente el país cambia. Porque estamos haciendo un cambio desde adentro. Pero cuando vemos un delincuente que acaba con cualquiera por ahí, ay, entonces decimos, las autoridades. Y le echamos la culpa a las autoridades. Y muchas veces son muchachitos. Los que están en esas bandas son muchachitos que se le fueron de las manos a los padres. Pero ¿cómo no se le van a ir de las manos a los padres? Si esos padres lo que están es llegando a la 1 de la mañana a la casa con una mujer y con otra, mintiendo, bebiendo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Señores, tenemos una sociedad llena de víctimas. Víctimas. La mayoría de esos que están delinquiendo son víctimas. Porque crecieron en hogares disfuncionales, en hogares que lo que están es matándose, donde el padre lo que está tal vez atracando, robando, en droga, en alcohol. La mamá lo que anda es vestida, vendiéndose por ahí. Entonces tenemos una generación que está vendiendo un producto corrupto. Tenemos una generación que está vendiendo un producto corrompido, que está corrompido totalmente y solamente lo salva Jesucristo, solamente lo salva Dios, la predicación. Y esto es asunto de hogar para que esto cambie. Mientras le demos la espalda a la palabra de Dios, puede venir el presidente que venga, va a tener que matarlo a todo para que pueda cambiar la cosa y no va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque desde los hogares es que se están lanzando gente a la calle sin principio, sin respeto, sin valores. ¿Por qué? Porque la gente le ha dado la espalda a Dios. Necesitamos en el nombre de Jesucristo reflexionar y entender qué es lo que está pasando. Necesitamos entender qué es lo que está pasando. Hay los gobiernos y los hogares, ¿cómo están? Vaya por esos barrios para que usted vea a los niños afuera y las aceras llenas de cerveza. Porque eso es lo que se está viviendo hoy, simplemente. Y yo se lo digo. La mayoría de esos casos de violaciones y que están en la palestra pública y que lo han hecho público son negocios. Gente negociando con sus propias hijas. Porque así está. La locura del mundo ha llegado hasta ahí. Estamos viendo una época que el que no tenga a Cristo aquí no va a poder vivir. Créame. Estamos viviendo una época que el que no tenga a Dios en su corazón no va a poder aguantar lo que viene. Eso es así. Hay solución. Los padres tienen que ponerse en esto. Hay que buscar de Dios. Váyase a la iglesia. No vaya a la iglesia solamente cuando van a presentar los niños para que Dios se lo proteja, se lo sane, se lo ayude. Vaya a la iglesia.
Y a veces se ponen a estar firmando un documento de hipocresía, de que lo van a incluir al niño, y nadie le ve la placa por ahí. Y yo le hago un llamado a los pastores que me escuchan en este momento. Está bien orar por los niños y no se lo impidamos y todo, pero a los padres que a veces usan las iglesias para que le bendigan los niños, hay que sentarlo. Y yo voy a implementar eso en la iglesia. Voy a sentarlo. Usted quiere presentar a un niño, venga 2 o 3 veces para yo crearle conciencia y primero enseñarle qué es lo que va a hacer. Porque luego van y se van por ahí. Y lo ponemos a juramentar frente a la iglesia y a la congregación. ¿Se compromete usted sabiendo que ellos no van a hacer nada de eso? Entonces es mejor orientar. Señores, tenemos que crear programas de ir a las casas, predicar la palabra. Tenemos que tocar los hogares. Los hogares hay problemas. Mire esa niña que mató a la otra. Hay varias versiones. Unos dicen que fue porque no le invitó a su graduación y le dio varias puñaladas. Otros medios dicen que no está enclarecido el por qué sucedió eso. ¿Cuánto dolor no hay en esa casa? ¿Cuánto problema no hay en esas dos familias y sobre todo en la sociedad de hoy que ve esas cosas? Si los gobiernos, las autoridades no entienden que necesitamos a Dios, no va a haber cambio. Créame que no va a haber cambio. Entonces, tenemos gente que nos gobierna que son ciegos, que lejos de ayudar para que metamos la Biblia en los hogares, no, mejor quieren sacar la palabra. El diablo se ha levantado porque el diablo tiene un plan montado para acabar con la familia. Entonces, por eso que quieren sacar la Biblia. Por eso es que quieren evitar la Biblia, porque llevar la Biblia es llevar a Dios. A donde está la Biblia está Dios, donde se lee la Biblia. Entonces Satanás no quiere eso. Y esas mentes y corazones o personas que están en puestos de influencia mueven su poder para frenar la palabra porque están respondiendo a los postulados del mismo Satanás. Porque Satanás sabe que si metemos la palabra en los hogares cambian. Los hogares son transformados. Y por eso es la oposición, señores. Es por eso que es la oposición. Entonces es importante que también las esposas adopten una posición de trabajar por su hogar. La esposa cristiana puede adoptar un papel apoyador en la familia y hacer una contribución valiosa como ayudante de su esposo cuando él suministra la dirección apropiada. Debe mostrar amor y respeto a su esposo, presidiendo del punto de vista bíblico. También tiene la responsabilidad de ver que el hogar esté bien atendido, siguiendo el ejemplo excelente de la buena esposa. Y ahí vemos en Proverbios capítulo 31, 10, una esposa capaz, una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor es mucho más que las piedras preciosas. Dice, en ella el corazón de su dueño está confiado y lleva ganancia a la casa. Porque una mujer que adopta una posición de una sierva de Dios lleva ganancia. Criar los hijos con principios y valores, eso es llevar ganancia. Porque no hay una cosa más linda que un padre y una madre, después que son ya mayores, de avanzada edad, ¿verdad? Que puedan disfrutar de la paz y la tranquilidad, del buen comportamiento de sus hijos. Pero qué triste es que tú tengas 60 años, 70 años y tu hija o tu hijo esté en la droga. Que tú te vayas de este mundo sabiendo que deja un hijo en la droga. Qué duro es para un padre o para una madre darse cuenta que dejó una hija en la calle, alcoholizada, cogiendo para allá y para acá. Qué triste es para un padre que lo que debe estar es descansando de 70 años, de destacamento en destacamento, resolviéndole los problemas a los hijos. Todo eso pasa cuando no damos principios y valores. Todo eso sucede cuando no hacemos lo correcto. Pidámosles a Dios, como leí en el Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos
y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Sí, porque a veces creemos que estamos en la verdad, pero esa no es la verdadera verdad, sino es nuestra verdad. Y hay un punto importante, que a veces la verdad que nosotros tenemos es una verdad errada, es una verdad equivocada. Digo esto porque hay padres que dicen, yo lo hice todo, yo lo di todo. Mira, el comportamiento de nuestros hijos adultos es el producto de nuestra crianza cuando niños. Que Dios nos libre a lo que estamos criando, porque no podemos decir que de esta agua no vamos a beber. Solamente debemos decir, líbranos Dios y muéstranos, oh Jehová, tus caminos y enséñanos tus sendas. Porque verdaderamente que debe ser duro para un padre vivir hasta la muerte, sufriendo por los dolores de cabeza que le dan sus hijos. Un día como hoy yo pienso que debemos reflexionar. Debemos tomar esto en cuenta todos. Los hijos también pueden contribuir en gran manera a una vida familiar feliz por medio de aplicar la palabra de Dios. Usted que me escucha que es niño, esto es verdad. Proverbios 15, verso 20 dice que el hijo sabio es alegría para su padre. Y esto es cierto. Un hijo que tiene un buen comportamiento le da paz. He visto personas de avanzada edad que dicen, me puedo morir ahora mismo y estoy tranquilo. Y porque fulano estudió allí, fulanita vive aquí, es una muchacha tranquila, es un muchacho. Pero qué triste es cuando un padre está enfermo y sabe que sus hijos están en mal camino. Que Dios nos libre. Los hijos pueden y deben saber que la voluntad de Dios es que ellos no le den dolor de cabeza a sus padres. Cuando un hijo le da dolor de cabeza a su padre, está en contra de la palabra del Señor. Y debemos aprender esta verdad de la palabra. En segunda carta a Timoteo 3:15, Pablo le manda una información a Timoteo muy buena. Y Pablo hace mención de los familiares de Timoteo y del ejemplo de algunos familiares de Timoteo. Porque un niño, una persona que se críe sin buenos ejemplos, mañana no espere mucho. Un niño que se críe mirando al papá mintiendo, mirando a la mamá vagamundeando, en beventina, en chismoseo, ¿qué es lo que va a hacer mañana? Lo mismo. Mire lo que dice segunda Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso era Timoteo. ¿Y quién fue que le enseñó eso? ¿El vecino a Timoteo? No, jamás. No, señor. No fue el vecino que le enseñó eso. Eso lo aprendió Timoteo, ¿sabe dónde? En su casa. Dice desde la niñez. Pablo le estaba instando a guardar los principios. Los principios aprendidos desde la niñez. Porque los buenos principios, los valores aprendidos de la niñez son firmes y fuertes en nosotros. Nunca olvido que en un caso que estaba llevando de mi carrera, de mis trabajos personales, una persona me incitó a engañar a un cliente que no se iba a dar cuenta de ninguna manera que yo lo iba a engañar juntamente con mi otro colega. Y recuerda que me dijo como ahora, mire, vamos a darle tanto al cliente, vamos a decirle que le conseguimos tanto y vamos a quedarnos con esta cantidad. Eran como 100,000 que nos íbamos a quedar. Cuando me hizo esa propuesta, el ser humano navegó en mí, porque hay que ser honesto. Pero inmediatamente, me acuerdo que estábamos en una plaza de la ciudad, escuché la voz de mi padre
Oía así como una voz, de esa voz con eco: Jorge, nunca robes, nunca robes. No le robe a nadie su dinero, nunca robe. Literalmente oí la voz de mi padre que me retumbaba diciéndome: no robe. Y no fue mi padre que habló. Dios, a través de su Espíritu Santo, de forma que yo lo pudiera entender, trajo a mí el principio inculcado por mi padre en la niñez. Pero qué triste es cuando crecemos mirando malos ejemplos. Vemos los resultados en la sociedad. Una sociedad sin pudor. Una sociedad desenfrenada. Una sociedad dañada. Pablo le dijo a Timoteo: esta gran verdad, lo que aprendiste como niño. Encontramos, amados hermanos, en 2 Timoteo 1:5, que Pablo hace mención en la carta a Timoteo. Dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice, escuche bien, confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que tú también tienes esa misma confianza. Oiga de la manera que le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. O sea, eran mujeres de fe, te dieron ejemplo de principios, de valores, de creer en Dios. ¿Y sabes qué, Timoteo? Mi querido pupilo Timoteo, cuando me acuerdo de ti, entonces me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Es que los principios y los valores no se pierden, les retumban a uno en la conciencia, y Dios mismo, cuando somos cristianos, lo trae para que valoremos esa verdad. Así que un día como hoy tal vez tu familia está destruida. Un día como hoy tal vez tu familia está perdida. Abre tu corazón, que nada es imposible para Dios. Vamos a orar un día como hoy. Te invito, mi amada, mi amado, te invito en el nombre del Señor. Y yo sé que Dios hará grandes cosas.